Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre los niveles de pobreza y la violencia contra las mujeres, precisamente para conocer cómo estos efectos afectan estas situaciones a la población femenina y cuáles son las cifras actuales que preocupan en esta problemática. Y para hablar de estos temas, pues nos acompañan Brenda Flores, quien es analista en la organización México ¿Cómo vamos?, Wendy Figueroa Morales, quien es psicóloga y feminista y directora de la Red Nacional de Refugios, así como Janet Oropesa, quien es investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción en la organización Fundar. Así que vamos a estar dialogando sobre estos temas en esta ocasión. Las y los invito a acompañarnos. Y vamos a ir haciendo un balance de cómo cerramos 2023, cuáles son los retos que se quedan para el próximo año, pero también lo que hemos logrado las mujeres en este año. Y por ello me da muchísimo gusto tener aquí Brenda Flores, quien es analista de la organización México ¿Cómo vamos? Brenda, bienvenida, un gusto tenerte aquí en Violeta Radio. Hola Lucía, muy buen día. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por estar y bueno, nuestra queridísima Wendy Figueroa Morales, quien es psicóloga, feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer, querida Lucía. Gracias por el espacio. Muy bien. Pues Brenda, uno de los temas que ha colocado no solo el año, sino el sexenio completo, tiene que ver con la pobreza y la situación de pobreza que enfrentamos las mujeres. Tú, desde la organización, desde México, ¿Cómo vamos? ¿Qué han encontrado? ¿Cómo cerramos este año cuando además se ha dicho que la pobreza disminuyó, que hay menos pobres, que vamos saliendo? ¿Ustedes qué encontraron en este 2023? Así es, mira, pues realmente nosotras en México, ¿cómo vamos? Le damos monitoreo al tema de pobreza laboral, que se refiere a esta situación en la que las personas no pueden acceder a comprar una canasta básica alimentaria para todos los miembros de su hogar con el ingreso laboral, es decir, sin remesas y sin transferencias, porque este es un indicador que podemos acceder trimestralmente e irlo monitoreando, porque sabemos que realmente la pobreza es un fenómeno multidimensional, como la medición del Coneval que realiza cada 2 años, la cual también podemos hablar un poquito más adelante, pero pues esta complejidad hace que también sea menos recurrente y nos permita pues un análisis menos actualizado. Entonces, pues cuando hablamos de pobreza laboral y sobre todo del mercado laboral y las mujeres en el mercado laboral, pues es donde encontramos esas grandes brechas, pues sabemos, sobre todo por temas de uso de tiempo, en el que, bueno, por ejemplo, estamos hablando de que a nivel nacional actualmente hay un 37.3% de la población en esta situación, lo cual sí es una disminución y sobre todo desde los peores meses de la pandemia donde se había disparado este fenómeno, pero también debemos considerar que antes de la pandemia estábamos en un nivel de aproximadamente 36.6%, entonces todavía no hemos recuperado ese nivel. Y bueno, ya cuando hablamos de la desagregación por sexo, es justo donde vemos que para las mujeres es casi el 40% la población en pobreza laboral y para los hombres 35%, entonces es una brecha importante. ¿Y a qué se debe esto? Pues principalmente las mujeres padecemos de mayor frecuencia de pobreza laboral, y también en todas las entidades del país hay más mujeres en pobreza laboral que hombres, pues porque trabajamos por menor paga promedio, no accedemos a Brenda, posiciones de mayor rango. Ujú. vamos a definir, es decir, la pobreza laboral, ¿qué significa? Eh, De no poder acceder a la canasta alimentaria básica para todos los miembros de nuestro hogar con el ingreso laboral. Es decir, que lo que ganamos con nuestro trabajo no nos alcanza para comprar la canasta en el hogar. Y entonces, justo aquí estamos viendo, pues principalmente podemos pensar, por ejemplo, en los hogares que son
liderados por mujeres que con más frecuencia se pueden encontrar en pobreza laboral porque accedemos también a ingresos menores. Entonces, justamente estamos hablando de los ingresos laborales y pues eso también lo vamos a hablar más adelante. Sí. También en gran medida es porque padecemos el mayor nivel de informalidad. Y a ver, esto me parece muy importante, Wendy. No sé si haya alguna relación entre este contexto de falta de alternativas de justicia laboral con la violencia que vivimos las mujeres en términos de también tener menos recursos para enfrentarla. Sí, totalmente, querida Lucía, esto está relacionado con la violencia económica y en la violencia económica podemos ver estas desigualdades y discriminaciones que se enfrentan las mujeres por el simple hecho de serlo y que es una de las muchas razones, por supuesto, que hacen que una mujer se mantenga en una situación de violencia. En México me parece, y siempre lo he compartido, que no existe una política de ejercicio de la ciudadanía para las mujeres que transitan por una situación de violencia, violencia que es estructural y sistémica, donde por supuesto, todos los espacios públicos, privados, pues tienen que estar involucradas y están involucradas para seguir haciendo esta brecha de desigualdad laboral y de recursos económicos que viven las mujeres. Y esto es a lo que se enfrentan muchas mujeres. Muchas mujeres no salen de su hogar porque no tienen dinero para tener un espacio que ellas puedan habitar, rentar. Bueno, qué hablar de los créditos, seguramente Brenda tiene mayor información de eso, pero los créditos para las mujeres en México no existen y tienen tasas muchísimo más grandes que cuando los solicita un hombre. Ahí también hay una cuestión de discriminación por razones de género y bueno, pues las mujeres que logran salir de su casa huyendo y que llegan a los refugios, también nos enfrentamos a esa problemática. Después del refugio, ¿qué? ¿A dónde van? ¿No? Entonces, sí, por supuesto que hay un tema que permea en todos los aspectos y específicamente pues sigue siendo mayor desigualdad y discriminación para las mujeres, niñas y Y adolescentes. ahora que colocas el tema, mi querida Wendy, y después del refugio, ¿a dónde va? Ya que lo pones, yo te preguntaría, y ahorita regresamos con Brenda, ¿qué pasa después de que las mujeres transitan en este proceso del refugio? Que no es solamente, que creo me gustaría que nos pudieras compartir, no es solamente que van y quedan en eso, ahí hay un trabajo. Claro, bueno, en el refugio, para quienes están escuchando esta maravillosa emisión y con Lucía, pues bueno, decirles que primero es un derecho humano para todas las mujeres que están en una situación de violencia, que es un espacio totalmente gratuito donde reciben atención integral psicológica, jurídica, médica, psicopedagógica, acciones para el autoempleo, para la autogestión también y el emprendimiento, y por supuesto, donde se ponen en el centro los derechos de las mujeres. ¿Qué pasa después del refugio? Bueno, lo que hemos hecho, y tú lo sabes, Lucía, pues quienes han hecho un gran movimiento y quienes hemos estado al frente de las acciones afirmativas, pues es el movimiento amplio de mujeres. Y en la Red Nacional de Refugios, ante esta ausencia de esta política de ejercicio de ciudadanía que yo les compartía, hemos implementado las casas de transición, que no es un modelo único en México, es decir, nosotras obviamente, como siempre, hemos ido a conocer otros países y este es un mecanismo más que tendrían que tener todos los estados para garantizar a las mujeres precisamente una vida digna y libre de violencia. Entonces, en la Red Nacional de Refugios, después de que terminan este proceso, tenemos los espacios de la casa de transición, donde las mujeres puedan estar 6 meses. No tenemos más posibilidades en otros países, pues bueno, son hasta 3 años. Ellas no pagan renta ahí, ellas están acompañadas, ahí sus hijos e hijas tienen espacios educativos. También sabemos que en México se debilitó el Sistema Nacional de Cuidados. En estas casas de transición, Mi ellas, querida, que nunca ha estado el sistema nacional, lo que quitaron claro, fueron las estancias, las escuelas de tiempo completo. exacto, que a eso iba, ¿no? O sea, el poco sistema que había para cobijar a las mujeres, que son las estancias infantiles, pues bueno, ya no existen, ya no están tampoco las escuelas de tiempo completo, como bien lo dices, y esto sigue vulnerando a las mujeres. Entonces, en las casas de transición lo que hacemos es crear estos espacios que el Estado ha eliminado y seguimos insistiendo, por supuesto, en que se retome esta propuesta que también desde las organizaciones de la sociedad civil se han presentado, que es el Sistema Nacional de Cuidados.
Cuando no hay suficiente espacio en las casas de transición, tenemos un apoyo violeta, que este apoyo se les da a las mujeres que salen de refugio para que ellas puedan hacer una renta de una vivienda y que ellas puedan justo lo que decimos capitalizarse. La deuda es muchísima, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hemos hecho desde la Red Nacional, tratando, como siempre, de subsanar pues, la obligación que tiene el Estado para que sea quien garantice la vivienda a toda la ciudadanía, ¿no? Y por supuesto, entre ellas a las mujeres. Y esto es muy importante, correlación, es decir, el cuidado el tiempo de cuidado que dedicamos las mujeres, esto gracias Wendy por detallarlo, porque creo que es necesario seguir reafirmando qué recursos tienen las mujeres, pero esta tarea del cuidado, por supuesto, tendrá un impacto en esta pobreza laboral que ustedes miden, Brenda. Si nos quieres contar cómo está ligado y qué efectos tiene. Sí, definitivamente. Incluso la destacamos como la principal razón tanto de las disparidades en la participación laboral como en los ingresos promedio que podemos acceder las mujeres, porque al final pues tenemos menos tiempo disponible para labores remuneradas. ¿Por qué? Porque a la semana las mujeres dedicamos aproximadamente 42 horas a labores del hogar y de cuidados no remunerados, lo cual es pues prácticamente o más de una jornada laboral extra. Entonces, mientras tanto, los hombres en promedio dedican 19 horas para que nos demos cuenta de esa diferencia. Y es por esa falta de alternativas que justamente pues ya nos está mencionando Wendy, y esa es la importancia de tener opciones para poder pues incorporarnos al mercado laboral si es lo que deseamos. Y bueno, de ahí esta gran brecha de la que también damos monitoreo en México, cómo vamos, que es la brecha de participación laboral, que mientras estamos hablando de que 8 de cada 10 hombres en edad de trabajar lo hacen, lo cual es incluso más de lo que vemos en promedios de otros países, pues para las mujeres solo es 5 de cada 10. Entonces, las mujeres están trabajando menos de lo que podríamos, mientras que los hombres es más de lo que se esperaría. Con todos los impactos que eso implica, es decir, a menor permanencia dentro del mercado laboral formal, porque habría que señalar, esto solamente lo están midiendo, esta pobreza laboral, ¿lo miden en los dos, en lo formal e Sí, informal? es cualquier empleo, sea formal o informal. Es simplemente estar ocupado en una labor remunerada. Bueno, que habría, y seguramente nos podrás ayudar a ver los impactos de estar en un lugar u otro en términos de la seguridad social, pero va a tener un impacto también en cuanto a la vida de las mujeres. A menor, y miren, lo digo por conocimiento de causa, por la edad, es decir, ¿qué tipo de vejez vamos a tener si nuestra presencia en los mercados laborales formales no son sustentados precisamente para poder lograr tener condiciones dignas al momento de llegar a lo que nosotras llamamos jubilación en el mercado laboral, pero no hay esas garantías, mi querida Brenda? Totalmente correcto. De por sí ya es un gran problema en nuestro país que pues nuestro mercado laboral es predominantemente informal, tanto para hombres como para mujeres, pero incluso es mayor la informalidad laboral para las mujeres que para los hombres. Estamos hablando de prácticamente 55% de las mujeres que tienen un empleo no agropecuario lo hacen en una labor informal, mientras que para los hombres es de 48.5. Entonces ahí también hay una brecha importante, y eso sobre todo lo que dices, la gran importancia de la seguridad social, que también la vimos ahora en la pandemia. El estar en un trabajo informal también es una condición mucho más vulnerable en la que pues puede haber despido en cualquier momento, perder el trabajo ante una emergencia como lo vimos, y pues sin ahorro para el retiro, y justo como lo comentas. Emergencias, mi querida Brenda, ni para las emergencias. En la informalidad, muchas de las personas que están en esas condiciones dicen, si yo, y pongo un ejemplo, un taxi de aplicación, ¿no? O un taxi cualquiera, pues si no trabajo, no percibo, y entonces ¿cómo enfrento? ¿Qué eran estas realidades que también las mujeres, por supuesto, estábamos enfrentando con la doble carga además de los cuidados dentro del hogar, y que eso
generó también entornos súper violentos y que aun cuando la pandemia ya se superó en cierto momento y regresamos a la vida, la violencia no se fue. Esa violencia que se recrudeció, no sé qué tanto, pero seguramente Wendy nos contará en un momento dado, está o no en los hogares y en estas relaciones, pero qué tanto las autoridades han estado precisamente financiando estas instancias que tendrían que estar buscando erradicar la violencia contra las mujeres, pues es de lo que Janet Oropeza, investigadora de Fundar, tiene los datos, porque esto es parte, Janet, de la realidad con la que cerramos 2023. Hola Lucía, ¿cómo estás? Pues mira, nosotros ahorita a raíz del 25N decidimos como revisar cuántos recursos se asignan para el componente de violencia. Los servicios de salud tienen un componente de violencia de género para que cuando alguna mujer sufre violencia, ¿no?, los servicios especializados de salud puedan detectar esta violencia y la puedan canalizar pues con atención psicológica, atender los efectos físicos de la violencia. Y lo que descubrimos es que los recursos se han disminuido en más de la mitad, ¿no? Más o menos pasaron de 236, me parece, a 106, o sea, de 2022 a 2020, ¿no? Y eso pues nos parecía muy preocupante, Solo en ¿no? salud, mi querida Janet. Estamos Sí, hablando solo en salud, porque creo que es importante que la audiencia mire que no es todo, sino solo en el sector salud. Sí, solo en el sector salud, pero bueno, a nosotros nos parece importante porque nosotros lo que decíamos era que a veces este es el primer punto de contacto para las mujeres, ¿no? Entonces, y tiene que ver, perdón que te interrumpa, Janet, tiene que ver con la norma, ¿verdad? Sí, en ¿nos parte recuerdas el nombre? Ajá. Sí, la NOM 046. Ahí se establece todo un protocolo para cuando una mujer sufre violencia, qué tienen que hacer los servicios de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud, para las personas sin seguridad social, tiene también este componente de violencia de género en el programa de salud sexual y reproductiva, ¿no?, para atender los efectos de la violencia. Y lo que nosotros encontramos era eso, ¿no?, que de 2020 a 2022 los recursos han disminuido en más de la mitad, o sea, 55% menos, ¿no? De 236.9 millones de pesos a 106 millones de pesos en 2022. La verdad nos parece muy preocupante, ¿no? Porque si nos pusimos a dividir más o menos esos 106 millones entre el número de mujeres que se calcula que pueden sufrir violencia, teníamos que al año son 19 pesos por mujer, ¿no? Entonces nos parecía que es muy poquito, ¿no? No, pues no les parece que sea muy poquito, lo vamos a hablar con Wendy también. 19 pesos es lo que invierte el gobierno en el sector salud para garantizarnos una vida libre de violencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es poquito o no? Recuerde que nos puede llamar al 55 60 60 55 71, que son pues nuestra vía de contacto aquí en cabina, pero también si anda por las redes sociales y anda por Twitter, puede encontrarnos @VioletaRadio_FM, y si anda por Facebook, nos puede encontrar como Violeta Radio, y todas esas son nuestras vías de contacto para que nos pueda hacer llegar sus comentarios. Estamos hablando precisamente sobre pobreza y violencia contra las mujeres, y no es que sean temas separados, sino se alimentan unos a otros precisamente, como hemos estado analizando, nuestras expertas lo han estado colocando de manera muy puntual, y déjenme presentarlas. Brenda Flores, quien es analista en la organización México Como Vamos, Wendy Figueroa Morales, psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios, y Janet Oropeza, quien también es analista de Fundar. Wendy decía hace unos minutitos, Janet, 19 pesos más o menos en el sector salud para atender
la violencia, porque en el sector salud sobre todo se atiende a las mujeres que llegan con los estragos de violencia. Ella decía, no sé si es mucho o poco, yo creo que es muy poco, porque es el valor de la vida de las mujeres que está colocando este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Wendy. Sí, totalmente. A mí me parece inadmisible esa cantidad para atender a las mujeres. Y esto está relacionado con lo que muchas de nosotras hemos dicho, hablar de presupuestos es hablar de derechos humanos. Y en los presupuestos es donde te puedes dar cuenta qué importancia tiene la vida, como bien decías, la dignidad y las libertades, la salud integral de las mujeres para este gobierno. En el tema de salud es inadmisible, como es inadmisible en cualquier tema de derechos humanos. El presupuesto históricamente nunca ha garantizado los derechos de las mujeres. En este 2024, pues vuelve a pasar lo mismo en el caso específicamente de los refugios que previenen feminicidios, que restituyan derechos, estamos exactamente igual. Se ha estancado el presupuesto. Para quienes nos están escuchando, ha habido reducciones muy puntuales, muy claras, y que para el 2024 solamente hay un incremento del 0.02%, que significa 119,000 pesos. Y que esto significa que a cada refugio le va a tener de aumento 1 peso, lo cual es un insulto, porque venimos trabajando, vienen operando las compañeras, pues con el mismo presupuesto que recibieron en el 2020. Imaginémonos en la casa, o sea, ¿qué hacemos con ese poco recurso cuando, sí? No, pero antes de irnos a esto, es decir, estamos hablando de cuántas mujeres que son atendidas por la Red Nacional de Refugio, que ya nos estabas explicando, o sea, no solamente es el refugio, son las casas de transición, son estos apoyos violetas, o sea, no es el refugio mismo solamente, el programa que ustedes están desarrollando. ¿Cuántas mujeres están llegando con ustedes, Wendy? Nosotras tenemos los datos de enero, simplemente en este año, de enero a noviembre del 2023, hemos atendido a 22,000 mujeres, niños y niñas. Imagínense, ¿eso qué significa? Que como bien lo compartimos, no solamente es esta casa, esta restitución de derechos, de su derecho a una vida digna en un espacio seguro, sino son todas las atenciones que tú tienes para tener atención psicológica, médica, social, tener alimentos. Cuando ha habido una inflación del 12% en los alimentos, que eso no se dice, cuando ha habido una inflación del 13%, y fue un análisis que hicimos junto con Fundar, la Red Nacional de Refugios, en donde esos servicios que utilizamos en una casa para poder estar en bienestar y tener una vida digna, pues han tenido un incremento bastante importante, y que esto no está relacionado en lo más mínimo con lo que se les designa a los refugios, ni tampoco a cualquier programa de derechos humanos. Es decir, este gobierno no ha dado inversión a estos programas, llámese PAIMEF, llámese refugios, llámese Secretaría de Salud, para atender las necesidades y todos los derechos, porque tú decías algo bien importante, todos los derechos se entretejen, es decir, ninguno está separado. Hablar de pobreza es hablar de dignidad, hablar de una vida libre de violencia, hablar de acceso a la salud integral, a un espacio de vivienda, que todos son derechos y que hoy día nos han garantizado, y eso se ve en el presupuesto, que es quienes tienen menos recursos, ¿no? Así es. Y esta política de segmentar también es una política para no ver esa integralidad. Por eso es tan importante esta relación que vamos tejiendo en esta conversación entre los hallazgos de las especialidades de cada una de ustedes, cómo se interrelacionan y cómo van debilitando precisamente estos derechos que tenemos las mujeres y las niñas para garantizarnos, porque en medida que una vida libre de violencia, en medida que tenemos mejores condiciones laborales, tendremos mejores recursos, Brenda, para poder enfrentar cualquier situación. Sí, así es. Primero, bueno, quería mencionar justamente ya de la parte de presupuesto que ya nos estaba comentando Wendy, que sí, así tal cual como lo destaca, nosotras también lo que hemos visto es que, por ejemplo, para 2024 sí supuestamente hay más recursos que en teoría deberían cerrar brechas de género, pero ya cuando vemos el presupuesto, la mayor parte de ese presupuesto se está yendo a las pensiones de adultos mayores, lo cual, si bien también es un derecho humano y también es muy importante, aquí estamos hablando de un programa totalmente pues universal, sin focalización, y mucho menos hacia las mujeres, y que pues
puede hacer muy poco por cerrar brechas de género, y sobre todo porque no venimos de condiciones laborales previas iguales. Entonces, si no veníamos de ingresos similares, pues entonces también va a haber esa disparidad en los montos y en quién recibe las pensiones en un momento en el que ya somos adultos mayores. Entonces, justo pues ahí también destacar la importancia del presupuesto, que si bien no estamos viendo que ciertos presupuestos se están incrementando, pues seguimos viendo que son para los programas insignia de la administración. Y esto que colocas es muy, muy, muy importante porque acá ya en Análisis Feminista hablamos sobre la encuesta de ingresos. ¿Y qué es lo que nos dice la encuesta de ingresos? Exactamente, o sea, lo que nos pone números es lo que nos estás compartiendo sobre las diferencias, las desigualdades. No es solo un problema de diferencias, sino de desigualdades entre hombres y mujeres. Las mujeres mayores de 60 años, en comparación con sus pares hombres, tienen mucho menos ingresos que ellos. Y una hipótesis es porque ellos solo reciben la pensión, ellas solo reciben la pensión porque estuvieron en el hogar atendiendo, cuidando, y ellos tienen su pensión por el entorno laboral, además de la pensión de universal ahora que se da a los adultos mayores. Tienen un doble ingreso, cosa que las mujeres solo tenemos uno, y eso, por supuesto, a ciertas edades también pesan porque implica medicamentos, implica otras realidades que nos generan condiciones de desigualdad, y eso también es violencia. No tener condiciones dignas en los ingresos también es violencia, violencia económica, violencia institucional, ya lo señalaba Wendy, haciendo referencia a la Ley General de Acceso. Y esto también tiene un impacto, como bien nos lo decía Janet, en los presupuestos en la Secretaría de Salud. Janet, profundicemos sobre estos hallazgos que ustedes fueron encontrando, porque ya lo compartías. El sector salud es un sector de primer contacto con muchas de las víctimas de violencia, que después pueden ser canalizadas a estos albergues de los cuales ya hablamos con Wendy. ¿Qué otro elemento han encontrado, además de esos 19 pesos, que es un terror? Sí, bueno, mira, igual como para dar una cifra más macro, como tú decías, estos servicios de salud atienden sobre todo a mujeres sin seguridad social, mujeres, niñas, adolescentes. Entonces, obviamente son las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad. En términos generales, el componente de violencia está dentro del programa de salud materna, sexual y reproductiva. Este componente este programa tuvo como su tope de gasto en el 2019 con 3.224 millones de pesos, ¿no? Y para 2024 se están proyectando, o ya se aprobaron 2.758 millones de pesos, ¿no? Entonces, nosotros como organizaciones, pues lo que hemos dicho es que no puede haber un gasto regresivo. O sea, si en 2019 ya habías asignado esa cantidad, pues no puedes ahora, incluso con más mujeres, ¿no? Con una violencia que se ha recrudecido contra las mujeres, ¿no? Que lo decía tu cápsula de 11 mujeres mueren al día. No puedes estar destinando menos recursos, ¿no? Entonces, esta bolsita de 2.758 millones de pesos, ahí está el componente de violencia. Y lo que encontramos fue eso, ¿no? Que en general el componente de violencia ha disminuido en más de la mitad, ¿no? En parte porque también los estados, o digamos este componente se financia de 3 bolsitas, ¿no? Una que es el IMSS Bienestar, que como sabemos es el nuevo sistema que echó a andar este gobierno de salud. Uh-huh. El ramo 12, que eso viene de la Secretaría de Salud, ¿no? Del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y el FASA, que son los recursos que reciben los estados del ramo 33, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos o que nos pareció como bastante significativo es que muchos estados no asignan ningún recurso al componente de violencia, ¿no? Y que además no sabemos por qué, ¿no? Que también ahí nos parece que es un asunto también de rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo qué estados, perdón que te interrumpa, Janet, qué estados, por ejemplo, para que ubiquemos, no invierten en esto? Sí, pues vimos que entre 2020 y 2022 los estados que no invirtieron de sus propios recursos, ¿no? Que esos son los que la federación les da para que ellos los utilicen soberanamente, ¿no? Vimos que Chiapas, la Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco no etiquetaron ningún recurso del FASA para el componente de violencia, ¿no? Si bien ellos pues reciben del ramo 12,
muchos estados sí etiquetan aparte para el componente de violencia, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca nos decían algunas compañeras, es súper escandaloso, el Estado no destina nada para aborto seguro, nada para componente de violencia, ¿no? Que además tiene alerta de género, te digo, Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México, no recuerdo Tabasco, pero no lo podría aclarar en su momento Wendy, o sea, son entidades con alerta de género que te están informando, que te están colocando precisamente, llamar la atención sobre la realidad que están viviendo las mujeres en esas entidades federativas. Y bueno, y lo que nos llamó la atención es que, por ejemplo, estábamos viendo los recursos, ¿no? Hidalgo, por ejemplo, destinó en 2021 y 2022 $1,000. O sea, nos parecía como una cantidad ínfima, ¿no? Y por el contraste, hay estados, por ejemplo, como Coahuila o Michoacán, que ellos asignaron Coahuila $2.3 millones y Michoacán $1.9 millones. Entonces, es muy dispar lo que los estados gastan en violencia. Y nos parece que sí es importante conocer por qué algunos estados sí están gastando y por qué otros estados no están gastando. ¿Y cómo lo están gastando? Que me parece muy importante. Digo, yo me pregunto, Coahuila, ¿qué ha hecho con esos $2.3 millones? Michoacán, ¿qué acciones está tomando? Y creo que eso es parte precisamente, Wendy, déjame ir, mi querida Janet, con Wendy, porque esta realidad de las entidades federativas, ustedes también las están viviendo, porque hay refugios en prácticamente todo el país. ¿Qué te dice de la responsabilidad de los gobiernos estatales con estos datos que nos está poniendo en la mesa Janet? Mi querida. Definitivamente, con estos datos que nos dice Janet, más lo que trabajamos en territorio, vemos que no hay ningún estado realmente con un compromiso real y efectivo para los derechos de las mujeres, que muchos estados tendrían que tener alerta con violencia de género, sin embargo no lo tienen porque ya sabemos siempre todo es un tema partidista y no se reconoce los niveles de riesgo en los que habitamos las mujeres en todo el territorio mexicano. Nosotras desde la experiencia solamente tenemos 2 estados que aportan desde los municipios directamente a los refugios, muy claro, muy puntual, que es Tlanepantla, o sea, una partecita, un municipio del Estado de México, ¿no? Es una partecita porque es un estado, el Estado de México sabemos que pues tiene muchas situaciones de violencia, está en las periferias, tenemos Mérida y Durango, son estos 3, ¿no? Donde realmente hay una inversión específicamente para refugios y sabemos que esto está en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estados, municipios, gobierno federal tendrán que aportar para garantizar todos los derechos de las mujeres, porque hablar de una vida libre y digna tiene que ver con todos los derechos que ya hablamos. Esto no está materializado, en los presupuestos no existe, pero tampoco existe una corresponsabilidad de que lo poco que tienen de recursos lo inviertan precisamente para que las mujeres puedan acceder a la salud, a un empleo digno. Al contrario, en México, y lo hemos dicho muchas veces, pues la pobreza tiene rostro de mujer. La discriminación igual, las violencias sistemáticas, las desapariciones son de mujeres. De hecho, no desaparecen, no son muertas, o sea, las mujeres son asesinadas, ¿no? Más de 11 mujeres al día son asesinadas por la omisión y la complicidad, y esto se ve en los presupuestos y en las pocas acciones que se realizan, que realmente sean desde el territorio, Lucía. Me parece que algo que es histórico es que en la creación de estas estrategias no están las voces de las expertas, y no solamente de quienes acompañamos, sino de las mujeres que tendrán que estar al centro en la toma de decisiones. No son consultadas, se hacen políticas desde el escritorio y eso no va a funcionar y va a seguir existiendo estas brechas, ¿no? Totalmente, y esa ausencia de las voces de las mujeres, de saber las realidades que están enfrentando, pues se reflejan también en esta ausencia de programas estatales que vayan garantizando pues los derechos humanos. Uno es la pobreza laboral, esta falta de condiciones de igualdad, y yo te preguntaría si ustedes como México, ¿cómo vamos? En algún momento, Brenda, han valorado o han evaluado estos programas que hicieron desde las instancias de gobierno para certificar empresas
en perspectiva de género. O sea, porque la pobreza laboral tiene que ver con eso, la falta de oportunidades reales para las mujeres en el mercado laboral. Y no sé si podrías darme una primera respuesta en un minuto antes de irnos al corte. Bueno, como tal, no realizamos evaluación de programas en específico, pero lo que vamos monitoreando es lo que vemos en resultados, ¿no? Entonces ahí pues solo te dejaría con esa respuesta de que seguimos viendo las mismas brechas, así como hubo un incremento muy significativo en la pandemia de la pobreza laboral y luego una disminución actualmente, seguimos viendo la brecha, incluso a veces hasta más amplia de lo que se veía antes. Entonces, pues así como tal de los resultados que hemos visto es que si bien sí es una manera de empezar desde el sector privado, también tiene que haber incentivos para que se reduzcan estas brechas, y así como esencial que el sector público también invierta, destine presupuesto para esto, para un sistema de cuidados, pues hasta ahora no hemos tenido resultados que realmente nos den un cambio estructural, que es lo que necesitamos en nuestro mercado laboral. Y otro tema, y con esto recuperamos en el siguiente segmento, hablabas muy al inicio de tu análisis de estas diferencias en términos de desigualdad de ingresos o de mujeres y hombres en el mercado laboral, y esto tiene una correlación con la canasta básica. ¿Qué puede comprar una mujer con el ingreso que tiene y qué compra un hombre con el ingreso que tiene, pensando en canasta básica y pensando precisamente, Brenda, en esto que nos señalabas, en las mujeres jefas de hogar? En eso se traduce esa pobreza laboral, y si quieres lo recuperamos en el siguiente segmento. Déjeme dar un dato que preparó la producción que me parece muy importante, porque señala precisamente que para finales de noviembre, recupero. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala como dato que en los últimos 4 años México ha mantenido su tendencia de feminicidios, ocupando el segundo lugar en América Latina. De esa realidad estamos hablando más allá de solo mirar nuestro país, sino en relación con otras naciones. Creo que es un dato que nos habla pues de estos retos que tenemos. Pero volviendo contigo, mi querida Brenda, ¿qué realidades estamos hablando en términos de canasta básica? ¿Cómo se traduce? Sobre todo en estas fechas que uno está preparando, como puedes tener un poquito más de dinero a veces. Creo que estas desigualdades también se traducen. Brenda, ¿qué encontraron ustedes? Claro, mira, también justamente el Coneval comparte el valor de la canasta básica alimentaria, que es justamente la que utiliza para medir como umbral de la pobreza laboral. Y entonces ahí estamos viendo que ahora en el mes de noviembre llegó a poquito más de 2.225 pesos. Estamos hablando de que si en un hogar hay 4 integrantes en promedio, entonces son 8.900 pesos que se necesita cada mes. Ujú. Recuérdanos qué productos tiene esta canasta básica, porque luego creo que se nos olvida lo que eso incluye. Sí, aquí es simplemente los alimentos más básicos para una alimentación pues necesaria y fundamental. Aquí ni siquiera estamos considerando nada de, por ejemplo, productos de limpieza, de el shampoo y demás. O sea, aquí simplemente es lo alimentario básico, porque de hecho abajo de esto pues es prácticamente pobreza extrema por ingresos, que le llama el Coneval. Pero, ¿qué tiene? Arroz, tiene granos, aceite. Sí, exactamente. Todos esos pues bienes que consumimos de manera necesaria en nuestro hogar, que están ponderados también como con base en lo que realiza el INEGI también cada mes con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y aquí también se toman de esos mismos índices de precios los de estos alimentos básicos, como bien mencionas, tortilla, por ejemplo, arroz, frijoles, jitomate y demás, que están ponderados como normalmente se vería de manera básica una canasta en un hogar que simplemente, como te digo, cumple con esa función de alimentar
Eh, y pues ni contar que esto es simplemente lo más básico y que por eso después existe esta canasta básica alimentaria más no alimentaria, que ya ahí anda por más de los 4,000 pesos, que ahí ya estamos hablando, por ejemplo, también de gasolina, de del servicio del hogar de bienes de limpieza, por ejemplo, que también podemos decir que son altamente necesarios para no considerarnos en pobreza, pero bueno, cuando hablamos simplemente de la canasta alimentaria, estamos hablando de eso, por ejemplo, casi 9,000 pesos en el hogar para 4 integrantes. Y claro, pero si el ingreso promedio de las mujeres en laboral, más o menos en cuánto está, mi querida Brenda. Justamente allá iba, que bueno, en promedio cuando hablamos tanto de formal e informal, como mencionábamos hace rato, estamos hablando de 7,900 pesos, mientras que para los hombres es de 9,600 pesos. Entonces ahí ya vemos una brecha de casi el 18%, pero ya cuando nos vamos únicamente, por ejemplo, a empleo informal, nos podemos imaginar ya que esta brecha es más grande y los salarios son más bajos. Para las mujeres en promedio es de 5,290 pesos y para los hombres de 7,106 pesos. La Entonces, brecha crece, es decir, sí, la desde luego, deuda que tenemos las mujeres o la falta de ingreso que tenemos las mujeres para cubrir la canasta básica, no para otra cosa. Aquí no está la renta, aquí no está el transporte, aquí no hay acceso al espacio, no hay salud. Por eso es tan importante lo que Janet también nos está comentando. Es decir, todo eso no hay. Estamos hablando solo de canasta básica. sí, exactamente. Y ahí ya, pues, es lo que vemos que obviamente en la informalidad laboral los salarios tanto son más bajos como es una brecha más amplia, porque no aplican todas estas medidas de que muchas veces sí se integran en empresas formales de igualdad de género, de equidad, y entonces es donde estamos viendo pues estas mayores brechas que aparte recordemos que es donde más proporción de mujeres se emplea en empleos informales. Claro, Entonces, por la pues, flexibilidad ahí de horarios, etcétera. Déjame pasar, mi querida, con estos datos que nos acabas de compartir, porque es precisamente el sector salud, de este que hemos estado hablando con Janet, el que está recibiendo a las mujeres que tienen menos o que están en esta condición de pobreza salarial. Y un dato, Janet, que también la producción ha colocado, en 2003, la Secretaría de Salud presentó el programa de prevención y atención de la violencia familiar y sexual, que pues cuyo objetivo, entiendo, era prevenir, detectar, atender la violencia en los servicios de salud. De ese programa también es de lo que estamos hablando, mi querida Janet. Sí, exactamente. Ese programa en 2013 se llamaba se llamaba de esa forma. En el 2020, me parece, hubo una reestructuración de los programas de acción específica de salud sexual y reproductiva, y solo quedó como un componente dentro del programa de salud materna, sexual y reproductiva, ¿no? Se intentó, bueno, este cambio, de acuerdo a la Secretaría de Salud, era para que las mujeres tuvieran atención mayor, más integral en sus servicios. Pero igual algo que, bueno, yo te quería comentar, Lucía, es que también algo que creo que se relaciona mucho con la pobreza, ¿no? Es que en estos años, ¿no? Las transiciones de eliminar el Seguro Popular, ¿no? Y ahora vamos al Instituto de Salud para el Bienestar. Y ahora no, saben que eso no funcionó, vámonos al IMSS Bienestar, ¿no? Eso ha ocasionado que muchas mujeres pierdan su acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, en 2018, por ejemplo, la ENIG, en ese entonces, la encuesta que hace el INEGI, eran solo 9 millones de mujeres que no tenían servicios de salud, ¿no? Pero en el 2022, ahora ya son 25 millones de mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, pues, o sea, en solo 4 años, ¿no? 16,1 millones de mujeres cayeron, pues yo diría, a una pobreza en servicios de salud, ¿no? Que ellas ya, cuando se les pregunta, ellas dicen, yo no tengo acceso a los servicios de salud, ¿no? Porque en esta confusión de estos cambios en el sistema de salud, ¿no? Que como dice Wendy, creo que eso me gustó mucho, fueron cambios que se hicieron sin consultar a las personas, ¿no? Sin consultar a personas expertas, a organizaciones comunitarias, a mujeres, ¿no? A personas que supieran de los sistemas de salud. Eso ha ocasionado que hay una pobreza brutal ahora, que las mujeres no solo han perdido ingreso, como tú decías, ¿no?
están encargadas de los cuidados y además no tienen servicios de salud, ¿no? O por lo menos ellas perciben que no los tienen, ¿no? Entonces, esto también nos parece como muy preocupante, ¿no? Y también que el gasto de bolsillo pues sigue siendo, ¿no? Si bien disminuyó de 2020 para 2022, pues sigue habiendo un gasto de bolsillo, ¿no? Y si ya sumamos, afecta más. y si sumamos todos estos elementos, es decir, tenemos en promedio un ingreso de 5,200 pesos promedio. La, el incremento en la desprotección del sector salud, cuando en medio tuvimos una pandemia, cuando tenemos los índices de violencia feminicida que tiene este país, se vuelve un entorno absolutamente hostil para la garantía de derechos humanos de las mujeres. Sí, por supuesto. Y además agregar esto que también mencionaba Wendy, que en realidad presupuestariamente no hay un compromiso real con la equidad de género, con la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque, como te decía, en 2019 se asignaban más recursos que ahora, ¿no? Entonces, el presupuesto tiende a ser como, pues, como incrementarse poquito de entre un año a otro, pero en este caso, lo que en 2024 vamos a tener es mucho menor que lo que teníamos en 2019. Entonces, esto afecta, pues hay menos profesionales de la salud disponibles, ¿no? Menos trabajadores sociales, ¿no? Por lo que toca a la componente de violencia, ¿no? Menos esfuerzos de sensibilización, de prevención, de atención psicológica, ¿no? Y que tiene, pues obviamente un impacto, ¿no? Pues menos recursos disponibles para cuando las mujeres, por ejemplo, son víctimas de violencia sexual, ¿no? Que tiene que darse todo un protocolo, ¿no? Para, pues sí, evitar un Tensión. embarazo no deseado, ¿no? Que no tengan una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, menos recursos obviamente impactan la atención que tienen que tener las mujeres en este protocolo de violencia que existe, ¿no? Y ya que hablas del 2024, Wendy Figueroa, pues cerramos 2023, ¿cuál es tu balance y tu perspectiva en un año que además es electoral, donde ves a las candidatas de aprovechando? Hija, son muchas cosas en un sola pregunta, muy interesante sobre todo. Pues primero decir, y creo que muchas hemos coincidido, que el ser mujer no significa que tengas una mirada de derechos humanos, de perspectiva de género y muchísimo menos feminista, ¿no? Entonces, sin duda, en la historia de México, el que haya dos candidatas mujeres, pues bueno, es importante. Estamos poniendo en el centro y visibilizando a las mujeres, pero en lo particular, si no hay y si no les atraviesa la perspectiva de género, los derechos humanos, eso no garantiza y pues bueno, no quiere decir que vaya a haber cambios trascendentes. A mí me parece que quien esté al frente del país tendría, y estoy convencida de eso, tendría que poner en el centro lo que no se ha hecho, que son a las mujeres. Poner en las políticas públicas la participación democrática de lo, como ya lo decíamos, de los medios de comunicación, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres, de la ciudadanía, mirarnos como ciudadanas y no como pueblo, eso me parece importantísimo, ¿no? Y en esa ciudadanía justo tomar decisiones. Hay, por supuesto, expectativas que ahí me parece que algo que siempre nos sigue manteniendo y sosteniendo ese movimiento amplio de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, que seguimos siendo insistencialistas y haciendo visible lo que se quiere ocultar desde el sistema patriarcal. Pero también me parece importante decir los avances que se han logrado, ¿no? Y cómo cerramos con esta esperanza y que yo insisto, creo que el movimiento más genuino políticamente hablando es el feminismo y esta diversidad de mujeres arcoíricas que podemos estar exigiendo y así como se logró en este año un 6 de septiembre, que muchos lo celebramos, la despenalización del aborto por vía judicial en México, en el Código Penal, me parece importantísimo. Hay varias leyes que están ahí. Se logró que, por ejemplo, la violencia vicaria estuviera dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una violencia, que me parece un logro importantísimo. Todos estos creados, generados obviamente por el movimiento amplio de mujeres. La ley Sabina también es importantísimo, ¿no? Que está relacionada un poco con la ley 3 de 3, pues esta ley Sabina que efectivamente pone nombre a los deudores y acreedores quienes no asumen alimentarios, que no asumen las responsabilidades y obligaciones y que priorizan precisamente a los niños y a las niñas.
La ley Monzón, que también me parece muy importante, ¿no? O sea, cuántos niños y niñas están en la orfandad por feminicidio. México está en una crisis de derechos humanos, entonces el mirar a las infancias me parece súper importante. Y esto, perdón, Wendy, y esto me parece muy importante. Gracias por recuperar lo que sí logramos en este año, porque esto es la agenda que tendría que ser parte de Exacto. quienes hoy están queriendo, pues, presidir este país. Y el tiempo se nos agotó. Se fue súper rápido y agradezco mucho Brenda, Wendy, Janet, Brenda Flores, Wendy Figueroa, Janet Oropesa por haber estado acá. Recuperemos estos logros para que sea la hoja de ruta de lo que vendrá en 2024. Muchísimas gracias por estar. Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.